Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga y les llene de gozo. Es bueno realmente estar aquí. No me gustó el día que me tocó que no pude estar aquí en la iglesia con ustedes y realmente al experimentar eso me gozo mucho más de poder venir y poder reunirme y congregarme y poder verles. Es de mucho gozo, hermanos, que nos podamos ver, que podamos estar aquí. A los hermanos que están por medio de Zoom, que sé que tienen dificultades y hay ciertas limitaciones reales que impiden que puedan venir. También les saludo con mucho gozo y con mucho amor. Qué bueno que usemos esta plataforma que el Señor de alguna manera le concedió la idea a alguna persona y eso nos permite mantenernos de alguna manera conectados, por lo menos escuchando la palabra del Señor. Y oramos que el Señor conceda medios mejores todavía para que toda la iglesia de Cristo vuelva a reunirse juntas sin ningún impedimento. Vamos a orar, hermanos, y a darle gracias al Señor para que sea el Señor mismo dirigiéndonos, guiándonos por medio de su palabra. Así que, hermanos, acompáñenme a orar y a darle gracias a nuestro Dios. Padre, damos gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque desde antes de que el mundo existiera, Señor, ya nos habías amado, ya habías decidido en tu corazón que nos amarías, que amarías la iglesia, que mostrarías un amor que no iba a poder ser ni siquiera explicable para nosotros, pero que a la vez ibas a poner en nuestro corazón ese mismo amor, Señor, para buscarte. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a hablar hoy un tema que es muy importante. Tiene que ver con nuestra relación con el dinero. De repente nosotros miramos este tema como que un tema que no tuviera que ver con la santidad o la edificación de la iglesia. Pero supongámonos que fuéramos una iglesia que se caracteriza por la mentira, entonces como pastores sería necesario que trabajáramos duro en esa área para que corrigiéramos ese problema en la iglesia, ¿verdad? Y nos dispusiéramos a ser una iglesia santa para el Señor. Si tuviéramos problemas con la lascivia o cualquier otro pecado, también es necesario que enfaticemos y tomemos acciones para corregir el pecado. Y saben, hermanos, cualquier área de lo que la Biblia nos habla, en la cual nuestro corazón puede engañarnos y Satanás puede tomar ocasión de eso para hacernos vivir una vida que no le agrada al Señor, es necesario que seamos intencionales en aprender y estudiar aquello que el Señor nos muestra, de tal manera que nosotros podamos estar seguros que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y que estamos viviendo conforme a aquellos principios que encontramos en su palabra, que rigen nuestra vida, rigen nuestra conducta y por medio de los cuales nosotros podemos decir, estamos seguros, con esto estamos seguros que estamos viviendo de una forma agradable al Señor en esta área de nuestra vida. Y el tema que vamos a hablar hoy, el área que vamos a hablar hoy, es con respecto a la ofrenda, con respecto a nuestra forma de dar de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y vamos a ver algunos principios que nos van a ayudar como a observar nuestra propia vida, a observar nuestra propia práctica y a darnos cuenta si estamos viviendo de una forma digna del Señor en esta área de nuestra vida. Y si no estamos viviendo de una forma digna del Señor, debemos preocuparnos porque el libro de Santiago dice que cuando una persona infringe uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, se le considera infractor de toda la ley, ¿verdad? De toda la ley. O sea, con tan solo un mandamiento que quebrantemos,
nos hacemos infractores delante de Dios de toda la ley, ¿verdad? Entonces, esta es una área de la vida en la cual las personas tenemos mucho, pero mucho problema delante del Señor. De hecho, si nos hacemos una pregunta y resumimos el problema del mundo, tanto que hablamos, ¿verdad? Y nos duele muchas veces de que en el mundo hay corrupción, de que en el mundo hay maldad, de que en el mundo hay un montón de cosas que desagradan, que ofenden. Y si hacemos una pregunta y queremos resumir en un solo factor el problema, todos los problemas del mundo, ¿cuál es la enseñanza bíblica con respecto a eso? Suena difícil la pregunta, ¿verdad? Pero es más fácil de lo que creen. ¿Qué dice la Biblia? Porque raíz de todos los males. El dinero. ¿Verdad que bien sabían la respuesta, verdad? Entonces, ¿cuál es la raíz de todos los males que hay en el mundo? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y saben, cuando nos tocamos el tema de la ofrenda, inevitablemente vamos a examinar nuestros corazones en cuanto a cuánto amamos el dinero. Y nos vamos a dar cuenta que nosotros muy probablemente somos partícipes de todo ese montón de males que hay en el mundo porque amamos el dinero. Amamos el dinero es una forma de mostrarle a Dios que no le amamos a Él. En Mateo capítulo 6, Jesucristo dijo que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá. ¿Y quiénes creen que son los dos señores que mencionó el Señor en ese capítulo de Mateo? No podemos servir a Dios y a las riquezas. Así lo dijo el Señor. Señor, en este mundo podemos servir a Dios o a las riquezas, pero no podemos servir a los dos al mismo tiempo. Es decir, no podemos buscar riqueza y decir que amamos a Dios. Escúchalo bien. No podemos vivir en este mundo con el propósito de tener riquezas y a la vez decir que amamos al Señor. O amamos una o amamos la otra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que nos dice la Biblia con respecto a aquello que nosotros debemos hacer para despojarnos de un poquito de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Al final, cuando hablamos de la ofrenda, no estamos hablando de darle a Dios una parte de lo que es nuestro. ¿Cuántas cosas son de Dios, según la palabra del Señor? Mía es la tierra, dice el Señor, y su plenitud. O sea, la tierra y todo lo que hay en ella es del Señor. Así que, ¿quién le da al Señor algo de suyo propio? ¿Quién de los que estamos aquí podría levantar la mano y decir, no, yo le doy al Señor de lo mío? Ok, y si no le damos de lo nuestro, ¿por qué nos duele darlo? ¿O por qué nos restringimos tanto al darle lo que es de Él? ¿Saben por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, y ahí está en nosotros también la maldad, ese deseo de tener, ese anhelo de tener. Así que quiero que pensemos en algo. Cuando hablamos del dar, hay algo que a nosotros nos ayuda a despojarnos de todo lo que tenemos y podríamos darlo con liberalidad, absolutamente todo, sin ningún sentimiento de negativo o sin ningún sentimiento de tristeza, digámoslo así. ¿Saben cuál es la razón por la que una persona puede dar todo lo que tiene y estar feliz? Es cuando ama. La persona que ama da con liberalidad, da en abundancia, da con gozo y anhela seguir dando mucho más. ¿Cuándo han visto ustedes a un padre que le entristece darle todo lo que pudiera darle a sus hijos?
Un padre se entristece cuando no puede darle a sus hijos, pero se llena de gozo cuando puede darles. ¿Saben por qué? Porque ama a sus hijos. Es bien curioso, ¿saben, hermanos? Que en esas etapas, cuando los jóvenes andan ennoviados, tienen una liberalidad para darse el uno al otro, increíble, ¿verdad? Pueden quedarse absolutamente sin ningún cinco, por experiencia propia lo digo, con tal de agradar a la persona que uno ama, que uno quiere. Y le voy a decir que ese amor es tan irreal muchas veces. Es una suposición de amor apenas. Pero el verdadero amor es mucho más grande que esos sentimientos que hay en el noviazgo. Así que cuando amamos verdaderamente, damos sin ningún tipo de restricciones. Ahora una pregunta. ¿Quién es más generoso? ¿Nosotros cuando le damos a Dios o Dios cuando nos da a nosotros? Dios es más generoso que nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, creo que Efesios capítulo 4 dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Si somos imitadores de Dios, en cuanto a la generosidad, ¿cómo tendríamos que manifestar nosotros esa imitación a Dios? Dando como Dios ha dado, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto nos dio el Señor a nosotros? O le voy a hacer una pregunta más que cala más el corazón. ¿Qué nos dio el Señor a nosotros? Cuando miramos esto que está aquí, ¿cuánto valió lo que estuvo ahí? ¿Cuánto vale? ¿Le podríamos poner precio? ¿Podríamos ponerle un porcentaje de nuestros ingresos a ese valor? ¿Cuánto representa el regalo de Dios para nosotros? Así que cuando examinamos en realidad lo que Dios ha hecho por nosotros y empezamos a poner el revés y empezamos a observar y examinar y decir, Señor, yo también quisiera ser imitador tuyo y también quisiera darte algo. Quisiera utilizar lo que tú ya me has dado para mostrar también que yo te amo, para mostrar también que yo te amo a ti. Entonces ahí es donde empieza nuestro andar imitando a Dios y ahí es donde empiezan a romperse nuestras cadenas que nos atan a la raíz de todos los males, al amor, al dinero. Así que hermanos, este tema, ustedes saben, lo tocamos pero muy pocas veces en iglesia, pero lo tocamos por lo menos una vez al año, hablamos de esto. Entonces, ¿por qué? Porque como cualquier otro pecado en nuestra vida, tenemos que también cortar las raíces que nos puedan atar a un pecado, y esto puede ser un pecado, el amor al dinero es pecado. Entonces tenemos que tocarlo, y yo entiendo, la historia de la iglesia está marcada por abusos de muchas personas que han amado el dinero y han utilizado las congregaciones como fuente de ganancia propia, ¿verdad? Y ahí tenemos el testimonio de muchas personas, iglesias que terminan destruidas, personas que terminan dañadas, porque para muchas personas y para muchas congregaciones el dinero es como la parte central y lo que determina si Dios nos bendice o no nos bendice. Entonces se habla de la bendición de Dios para nosotros en relación a cuánto dinero Dios nos está dando, y la Biblia no enseña eso. La ofrenda no es una forma de negociar con Dios un tipo de bendición para nosotros. Más bien el ejemplo que vamos a leer hoy, vamos a darnos cuenta que las personas que Dios quiso poner como ejemplo, no podríamos llamarlo de ninguna manera personas prósperas en el área económica, pero sí eran personas que amaban al Señor con todo su corazón y hacían algo conforme a la voluntad de Dios. Así que hermanos, algo que les puse ahí en el boletín, en las palabras que están al inicio, dice que aunque haya durante la historia de la iglesia, hayan muchos malos ejemplos de cómo se ha abusado de la iglesia
o cómo se ha abusado de la congregación en cuanto al dinero, eso no quiere decir que nosotros no debemos estudiar este tema. Lo que no debemos hacer es caer en el error de las personas que utilizan la congregación como fuente de ganancia. O como me han dicho algunas personas cuando he hablado fuera de la iglesia con ellos. Y me preguntan, ¿y usted qué es? Yo soy pastor, le digo. Y hay unas personas que dicen, usted tiene buena hacienda, me dice. ¿Por qué? Porque el testimonio de la iglesia en general ha sido dañado tanto por personas que han abusado de la iglesia y la han visto como un negocio propio y su énfasis por eso mismo es el dinero, ¿verdad? Porque como todo negocio, tiene que hacer énfasis en aquello que retribuye resultados para la empresa. Y hay personas que si la iglesia es su empresa, pues tienen que ponerle pilas y estar hablando de eso constantemente para que los frutos y el resultado vengan. Pero yo quiero compartir con ustedes algunos principios bíblicos que podemos ver y aprender y aplicar para que nosotros estemos seguros que vamos a tener esta área de nuestra vida acorde a la voluntad de Dios para nosotros. Ok, primer principio. Está en su boletín, en verdad, ahí lo pueden ver. Y creo que por ahí también en la computadora. Primer principio es, damos porque amamos a Dios. Recuerden esto. ¿Por qué nosotros damos? ¿Por qué nosotros ofrendamos? Nosotros damos porque amamos a Dios. Esa es la razón de por qué nosotros damos. Si ustedes leen Mateo 22, versículos 36 al 37, ese fue un momento donde los fariseos vinieron y le preguntaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? ¿Y saben cómo resumió Jesús toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y todavía dijo que había uno segundo semejante, que era igual de importante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el amor hay un principio muy importante. Saben, hay muchas personas, se lo voy a decir así, muchas personas pueden dar sin amar. 1 Corintios dice de que 1 Corintios 13, el apóstol Pablo decía, ¿de qué me serviría a mí vender todos mis bienes y entregarlo para los pobres y que sea quemado mi cuerpo como un sacrificio para alguna persona si no tengo amor? De nada sirve. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede dar sin amar, y eso es una realidad. Yo puedo dar como un mero compromiso, como un mero para dar una apariencia, para quedar bien con alguien. Pero puedo dar sin amor, pero hay un principio muy similar a ese que es también igual. No puedo amar sin dar. Toda persona que ama da con libertad, da con gozo. O sea, un esposo da a su esposa con alegría porque es su esposa, porque la ama. Una esposa le da a su esposo porque lo ama y le da con gozo. Un padre le da a sus hijos con mucho amor, con mucha alegría porque los ama. Entonces, cuando amamos, la tendencia natural del amor es dar. Dios Padre nos amó y envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre amó, el Padre dio. Un principio que nosotros tenemos que aplicar en nuestras formas de ver la ofrenda es que nosotros damos porque amamos a Dios. No damos porque la iglesia nos lo exige. No damos porque nos lo imponen. No damos porque es un requisito para servir o para hacer algo en la iglesia. No, hermanos, damos porque amamos a Dios. Entonces vamos a leer 2 Corintios capítulo 8, versículos 4 y 5. Entonces vamos a mantenernos bastante en 2 Corintios, capítulo 8. Dice la palabra del Señor, hablando de una iglesia que mostraba su amor dándole al Señor. Voy a leerlo desde el versículo 1 para que entendamos el contexto. 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Asimismo, hermanos,
os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. En este versículo dice que lo primero que dieron ellos fue su propia persona. No dieron su dinero primero. Primero ellos ya se habían entregado al Señor como personas. Por tanto, todo lo que tenían venía a ser parte del Señor. Desde el momento que nos entregamos al Señor y nos consideramos sus esclavos, le estamos diciendo al Señor, Señor, yo ya no tengo nada en mío, no tengo ningún derecho, simplemente estoy aquí para obedecerte, porque tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Todo lo que yo tengo te pertenece. Entonces, el Señor simplemente me va a ir indicando y me va a ir diciendo, bueno, siervo, necesitamos colaborar, necesitamos trabajar en esto, necesitamos que la obra crezca y vamos a utilizar algunos recursos. Y nosotros decimos, Señor, si todo es tuyo, usa lo que quieras. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros nos hemos entregado a Dios. O sea, lo primero que se entregó fue el corazón, lo demás solo son migajas, digámoslo así. Entonces, el primer principio es que damos por amor, no damos por imposición, no damos porque nos piden, damos porque amamos. Ok, otro principio en cuanto a la ofrenda es que damos con alegría. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero este es un resultado del primero. Cuando amamos y damos, produce alegría, ¿verdad? Pero cuando nosotros damos y produce tristeza o hay algo en nosotros que está ahí como luchando en cuanto al dar y no me siento tan bien por dar y dudo si debo dar o no debo dar, lo que tengo que revisar es el principio anterior. Lo que tengo que revisar es si realmente yo amo verdaderamente al Señor, porque cuando yo amo al Señor voy a estar mucho más gozoso en dar que en recibir. De hecho, Jesucristo lo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, nosotros damos con alegría. Un principio de la ofrenda es que nosotros debemos dar alegremente, ¿verdad? ¿Y saben cuándo damos alegremente? Cuando lo damos con liberalidad, cuando no sentimos que fue una imposición de nadie. Si nosotros venimos aquí y sentimos que nos están presionando y nos presionan y aquella cuestión de que me siento obligado a dar, ¿saben? Es posible que sí dé, que ofrende, pero ¿saben cómo voy a darlo? No va a haber alegría, o sea, va a haber una carga y de hecho hasta va a haber como una barrera que me va a tender a impedirme ir a la iglesia. No voy a querer ir a la iglesia porque voy a sentir aquella sensación de que ya voy a tener que dar y no quiero, o sea, no quiero hacerlo así como una imposición. Y es entendible esa posición, pero el punto es que nosotros si amamos y cumplimos el primer principio, el segundo principio viene como un resultado. Damos con alegría. Al final, cuando nosotros damos, siempre tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón el hecho de que Cristo nos dio más a nosotros. Cristo nos dio su vida. Cristo nos dio al Espíritu Santo. Cristo nos dio vida eterna. Cristo nos dio redención. El Padre nos dio herencia junto con Cristo. El Padre nos hizo sus hijos, nos adoptó. Entonces al final nosotros evaluamos y pensamos y decimos, Señor, qué tristeza que solo te puedo dar esto. La tristeza de la que ama al Señor es no poder darle más. Pero el que ama quisiera darle más al Señor. No empieza a pensar en un porcentaje o en un valor, sino que está siempre pensando, Señor, yo quiero darte más.
Y esa sería una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo al Señor, Señor, yo quiero darte más? Ayúdame, dame sabiduría, quiero ordenar mi vida, quiero ordenar mis finanzas, quiero ver en qué cosa me puedo limitar para poder darte más. Anhelo darte más, quiero más gozo para mi vida. Esa es una buena pregunta para nosotros, hacerla para nosotros mismos. Vamos a ver el tercer principio que tenemos aquí. Un principio es que damos con generosidad. Ustedes saben que en iglesias siempre se habla mucho de que si tenemos que diezmar o si es ofrenda o qué es lo que tenemos que hacer. Y la Biblia lo que nos dice en el Nuevo Testamento, en la instrucción del dar para la iglesia, es que debemos dar con generosidad. Ese es el principio. Damos con generosidad. Si nosotros imaginamos que vamos a servirle un vaso a alguien, no, imaginemos que somos una persona que estamos trabajando en una casa, en un restaurante, en algún lugar, y viene ese lugar, recibe una visita y nuestro jefe nos dice, sírvale agua, tenga este vaso, pero sírvale generosamente. ¿Hasta dónde llegaría el agua en el vaso cuando somos generosos? Lleno, ¿verdad? Eso sería la muestra de generosidad. Daríamos lo más que podemos. Esa es la idea de generosidad. En generosidad lo que nosotros vemos es que nuestro deseo es dar más, es dar todo lo que podemos, y ahí así mostramos que somos generosos. Y vamos a leer lo que dice 2 Corintios 8, 2 Corintios 8, versículos 4 al 5. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y vamos a leer también el capítulo 9, versículo 5. Este es un solo texto, desde el 8 hasta el 9, es un solo tema que se está tocando. Y dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia, y no como de exigencia nuestra. Entonces el apóstol Pablo les decía, va a llegar unos hermanos para que se preparen, para que cuando nosotros lleguemos, no lleguemos a preguntarles por la ofrenda, para que no se sienta como una exigencia. Ustedes la prometieron, ustedes fueron los que avisaron que tenían un donativo especial, que en este caso era para apoyar a unos hermanos en necesidad que estaban en Jerusalén. Y Pablo les dice, va a llegar unos hermanos, ellos van a encargarse de coordinar la recepción de la ofrenda, para que cuando nosotros lleguemos no se vea como que nosotros estamos exigiéndoles algo. Simplemente es su generosidad la que vamos a recibir. Porque la instrucción del Señor es que demos de una manera generosa. Cuando damos de una manera generosa, la idea es esa, hermano, es que nosotros no nos estamos poniendo un límite o un porcentaje que nos limite, sino que estamos constantemente pidiéndole al Señor y diciendo, Señor, yo quiero ser abundante para ti. Yo no quiero ser mezquino. Yo no quiero ser miserable en la forma en que te doy. Yo quiero darte con liberalidad. Quiero que verdaderamente mi ofrenda represente que muestre de mí que verdaderamente te amo. ¿Sabes? Nosotros andamos en la calle, de repente una persona nos pide algo y ahí andamos algunos pesos y se los damos. ¿Saben por qué solo le damos unos pesos? Porque no le amamos a esa persona. Entonces andamos viendo cómo darle, pero darle lo mínimo que podamos. Y cuando nosotros evaluamos al Señor en base a un porcentaje, normalmente lo que andamos buscando es viendo aquel porcentaje mínimo que yo le podría dar al Señor y que de alguna manera mi conciencia se aplaque. Es como que viéramos como al Señor, a nuestro gran Dios, como un mendigo de la calle que extiende su mano y que yo sé que tengo que pasar por ahí y que algo le tengo que poner porque es el Señor, es el Dios del universo y voy a pasar y me va a ver y algo tengo que ponerle en la mano.
Y evaluamos y empezamos a preguntarle cuánto le podría dar de tal manera que yo salga por lo menos a raspa y salga bien de este compromiso. Eso no es generosidad, hermanos. Y no es que esté malo que usted diga voy a dar un porcentaje al Señor. Lo importante es que usted vea que ese porcentaje que en ese porcentaje usted no esté buscando cómo estar en el mínimo, sino que en ese porcentaje usted esté tratando de mostrar generosidad al Señor. Entonces demos, hermanos, con generosidad. No andemos buscando los límites mínimos con los cuales podemos sentirnos con nuestra conciencia tapada, con nuestra conciencia callada, de tal manera que no nos sentimos acusados por Dios en esa área de nuestra vida. También busquemos cómo expresar amor a nuestro Dios por medio de la ofrenda. Ok, siguiente principio es, damos por convicción. Ok, aquí vamos a leer 2 versículos. Nos vamos a mantener siempre en 1 Corintios capítulo 9, pero vamos a leer 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 3. Dice así, miren hermanos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Miren qué interesante, ¿verdad? Como que a Pablo no le gustaba mucho tocar ese tema de la ofrenda personalmente, o que no le gustaba ser él el que manejara el dinero. Yo lo entiendo, porque el que maneja el dinero es uno de los que está siendo más juzgado donde sea que esté. Entonces él siempre tenía algunos delegados, algunas personas conocidas de la iglesia que se encargaran de manejar ese asunto. Pero lo que Pablo les dice es, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Es decir, si el Señor le ha bendecido, si el Señor le ha dado algo, usted voluntariamente decida poner aparte algo, conforme sea su convicción, conforme sea su deseo de mostrar amor al Señor. O sea, él le estaba diciendo, cuando yo llegue, que no se recojan ofrendas. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la figura del líder es la que recoge la ofrenda. O sea, muchas iglesias ofrendan porque un líder está allí y ese líder empuja que la iglesia ofrende. Pero Pablo está diciendo, no, o sea, no es así, no es por un líder, no es siguiendo a un líder, es por convicción. Dice cada primer día de la semana, porque usualmente en aquel tiempo los jornaleros, el patrono, por decir así, pagaba el jornal el primer día de la semana, porque de alguna manera trabajaban la semana y hasta que se presentaban el primer día de la semana, de la siguiente semana, les pagaba, porque de esa manera aseguraban que el obrero regresara a trabajar, porque necesitaba ir a recibir su pago. Entonces el día que recibían su salario, ese día apartaban algo. Eso mostraba prioridad. La prioridad era, me pagan y ahora digo, Señor, voy a apartar algo conforme como he propuesto en mi corazón, con generosidad, como una muestra de amor, con alegría. Entonces lo hacemos por convicción, no porque alguien nos lo esté pidiendo. Simplemente yo lo hago porque tengo un compromiso con el Señor. Y vamos otra vez a 2 Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Saben? La ofrenda no debe ser nunca la exigencia de un pastor, de líder o de cualquier persona que está dirigiendo una congregación. La ofrenda debe ser el acto de la voluntad de la persona, el acto de la convicción de la persona por medio de la cual quiere mostrar al Señor su generosidad. No debería ser
una imposición. Y de hecho en la iglesia no tenemos un momento donde decimos vamos a pasar la pailita, el costalito o lo que sea para que vengan a dar la ofrenda, o no vamos a ponernos enfrente con dos personas aquí con una cajita para que todos se muevan a entregar esa ofrenda. ¿Saben por qué? Porque no puede ser como una exigencia. Ninguna persona se debe sentir que se le está exigiendo que ofrenden. ¿Saben por qué? Porque al final eso no sirve. No le va a servir al Señor. Si es que el Señor no necesita exigir, si de Él es todo. El Señor nos da el privilegio de participar en el servicio a su Hijo Jesucristo. Así lo miraban los de la iglesia de Macedonia, que decían que estaban en profunda pobreza, pero en capítulo 8, versículo 4 dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, imagínense Pablo, imagínense esa iglesia, ¿verdad? Que dice que estaban en profunda pobreza. Y yo me puedo identificar con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo diciéndole a estas iglesias, miren hermanos, ustedes están muy mal. Resérvense ustedes, mejor cuiden su dinerito, porque quizá los tiempos van a ser más difíciles y al final el Señor va a proveer. No se preocupen, hermanos. Y esta iglesia diciéndoles, hermano Pablo, por favor, ¿cómo es posible que nos va a quitar el privilegio de ofrendar y dar esto que hemos propuesto a nuestro Señor? Hermano, no nos quite el privilegio, por favor. Eso es dar por convicción. Yo siento que es un verdadero privilegio darle a mi Señor, y por ese privilegio, como una muestra de amor, con alegría voy a dar, con generosidad. Y lo voy a hacer no por exigencia, no es que voy a estar pendiente de que alguien me exige o no me exige que dé, simplemente yo estoy en mi mente todo el tiempo consciente de que quien más ha recibido soy yo. Así que hermanos, demos por convicción. Cuando damos por convicción, vamos a romper un montón de tropiezos que nos ponemos cuando nosotros estamos pensando en la ofrenda. Cuando damos por convicción, si no tenemos convicción, vamos a tener argumentos en nuestra mente como, no me alcanza, no salgo con el presupuesto. ¿Cómo le voy a dar al Señor si ni me alcanza para mi familia? No hay convicción, no tiene en su corazón un amor que le lleve a decir, Señor, te voy a dar porque al final tú me has dado todo. Tú me lo has dado todo. El apóstol Pablo decía, yo sé lo que es tener necesidad y sé lo que es tener abundancia. En todo y por todo he sido entrenado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y saben en qué contexto estaba diciendo esas palabras del apóstol Pablo? Cuando estas iglesias de Macedonia que estaban empobrecidas, de alguna manera encontraron a Pablo que estaba en una cárcel y hicieron todo lo posible para mandarle dinero para que tuviera para sus necesidades. Y él le dice a la iglesia, hermanos, me siento gozoso, lo recibo con alegría. No porque se los pida, no porque me queje, él estaba diciendo, lo recibo porque esto va a retribuir en ustedes una cuenta en el Señor. Esto va para ustedes a hacer una cuenta que el Señor va a ver y la va a tener a su favor. Entonces, cuando hay convicción, hermano, nos quitamos cualquier impedimento, cualquier excusa. No va a haber excusa que nos va a parar de dar porque yo tengo la convicción de que eso es la forma correcta delante del Señor y que yo lo tengo que hacer porque le amo y porque quiero honrarle. Así que van a venir tropiezos, ¿verdad? Y van a venir un montón de cosas. Van a venir las excusas como no salgo con el presupuesto. La ventaja es que si no salimos con el presupuesto, como lo primero que apartamos es la ofrenda, lo que vamos a ajustar es todo lo demás para ver cómo salimos. Pero ya el renglón del presupuesto de la ofrenda ya está apartado en primer lugar. Ya está apartado en primer lugar.
Otra excusa que podemos hacer es decir, no, pero es que yo me he propuesto, necesito, tengo ciertas metas y no podría ofrendar porque no podría cumplir con mis metas. Imaginemos que una persona, voy a poner en sentido de alguien que tiene un carro y va para otro carro. Yo sé que no todos tienen carro, espero que no se sientan ofendidos por esto. Una persona de repente tiene un carro y dice, yo quiero cambiar de carro, quiero tener un mejor carro. Entonces me voy a proponer ahorrar para poder comprarme un mejor carro. Y se da cuenta que en el reglón del presupuesto que podría tomar para la huaca ahí, para ir ahorrando, es el reglón de la ofrenda. Y dice, no, voy a dejar de ofrendar para poder ahorrar para comprarme mi carro. No hay convicción, hermano. Nunca tuvo convicción. Si esa es su meta, llegar a cambiar de carro, diría, voy a dejar de comer, voy a ponerme a dieta, voy a dejar de utilizar el dinero en cosas que no son necesarias y al final voy a lograr cumplir mi meta. Pero no voy a decirle a mi Señor que no le voy a ofrendar. Lo mismo podría pasar de alguien que anda a pie y quiere comprarse su bicicleta, ¿verdad? Oye, voy a comprarme mi bicicleta, no voy a ofrendar un par de meses y voy a tener una bici dentro de poco. O alguien podría decir, realmente yo ya me cansé de alquilar casa, hoy voy a comprar casa. Y como no me ajusta el presupuesto, lo del alquiler más lo de la ofrenda, cabal, me sale la cuota de la casa. Hermano, si algún día piensa en eso, olvídese de su casa y dele gloria al Señor, dele honra al Señor, pero no deje al Señor como que es algo sin importancia. Usted podrá decir, pensé en un buen negocio, pero necesito ahorrar un poco de dinero para poder entrarle a este negocio. Y del único que puedo echar mano es de la ofrenda. Voy a dejar de ofrendar para poder tener capital, para poder hacer este negocio. Hermanos, ¿y saben qué es lo más chistoso? Que después van a decir, pastor, ¿podría venir y bendecir el negocio, por favor? Entonces, hermanos, no podemos pedirle al Señor que bendiga aquello por lo cual nosotros somos infieles a Él. La ofrenda es una convicción. Nadie me lo impone, nadie me lo exige, nadie me pone un número, nadie me pone un valor. Es un compromiso que yo asumo con el Señor, el cual va a ser intocable. Ahora, hay un principio muy importante que tenemos que añadir en este punto. En 2 Corintios 8 también dice, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Miren la gracia de Cristo, por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo para que porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo en hacerlo, sino también en quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Así que no nos comprometamos con el Señor con lo que no tenemos. Dice que primero está la voluntad dispuesta, pero tenemos que hacerlo con lo que uno tiene y no con lo que uno no tiene, ¿verdad? Es decir, por eso en 1 Corintios 16 dice, según haya prosperado. Según lo que el Señor nos haya dado, así nosotros propongámonos mostrarle a nuestro Señor que le amamos con generosidad, con alegría y con la convicción que el Señor nos está dando. Pero no nos comprometamos con lo que no tenemos. Ese es un gran error, hermano. Y yo sé que muchas predicaciones y muchas iglesias han impulsado eso. Yo he visto en la tele y veo esas cruzadas y dicen, hermano, si usted no tiene, pacte al Señor. Firme un cheque y el Señor le va a retribuir lo que sea. Y si no tiene, si tiene un anillo, tráigalo. Aquí lo vamos a vender. Traiga los papeles del carro si no tiene dinero. Si tiene escrituras, tráigalas también si no tiene. No, hermano,
según lo que el primer principio en 1 Corintios 16 es, según Dios nos haya prosperado. O sea, si el Señor nos está dando, pues nosotros retribuyámosle, ofrendemos con alegría, con gozo, con generosidad, como una muestra de amor, que esa sea nuestra convicción. Ahora, un último principio es, damos como un privilegio. Hermanos, el dar no es una imposición. Ya leímos este versículo, el versículo capítulo 8, versículo 4, cuando dice, pidiéndonos con mucho ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Si usted no considera que es un privilegio dar, mejor no dé, hermanos, porque no se lo está dando al Señor. Si usted no considera que el dar es un privilegio que el Señor le ha dado, entonces mejor resérvese su dinero. Al final, si lo da por obligación, está pecando. Y si no lo da, igual va a pecar. Pero por lo menos va a ser sincero. Y no va a tratar de engañar a las personas tratando de dar o mostrando que da cuando en realidad no quiere dar, cuando en realidad no es un privilegio. Tenemos que considerar, bueno, no tenemos, hermanos, si amamos, es un privilegio dar. Cuando amamos, es un privilegio. Yo no veo a un esposo cuando le compra un ramo de flores y se lo lleva a su esposa sintiéndose cargado por eso. Yo más bien veo que no hallamos el momento de cuándo llegar para poder por fin entregar ese regalo. O cuando un padre le ha comprado un par de zapatos a su hijo y no lo veo así como sintiéndose triste, sino más bien se siente así como qué bendición que el Señor me da poder comprar este par de zapatos para mi hijo. Qué privilegio el que tengo de poder darle a mi hijo estos zapatos. Y así es, hermanos, cuando nosotros damos al Señor y entendemos quién es el Señor, para nosotros es un gran privilegio el poder dar. Así que, hermanos, tenemos algunos principios que podemos aplicar y saben, la ofrenda, el tema de la ofrenda, yo creo que podríamos estar por lo menos unos 3 meses seguidos solo predicando de diferentes aspectos de nuestra relación con el dinero, de la mayordomía, y podríamos hacer muy amplio este tema. Pero ahí tienen en el boletín, esto es como para uso personal. Dice ahí al final del bosquejo en el boletín, dice, escriba aquí las preguntas que tenga en relación a este tema y propóngase buscar ayuda para que no tenga impedimento para hacer la voluntad de Dios con respecto a este tema. O sea, si tiene dudas, hermanos, con respecto a la ofrenda, apunte sus preguntas ahí y podemos tomarnos en algún momento, algún tiempo en privado y lo platicamos de una manera más detallada. O sea, la meta es que nosotros podamos estar bien delante del Señor y que tengamos claro cuál es nuestra responsabilidad. Entonces, si no quieren hablar conmigo, pues hay otros hermanos maduros en la fe aquí que sé que le van a poder explicar bien cómo es este tema de la ofrenda y qué cosas tiene que estarse examinando en su propia persona para poder estar seguro que está ofrendando de una manera que honra al Señor. Entonces, apunte sus preguntas ahí para que no le queden dudas y diga, yo todavía no tengo claro esto, yo tengo dudas sobre esto, a mí no me parece esto, apúntelas y vamos a buscar respuesta bíblica a esas preguntas. Y esta semana, hermanos, no vamos a tener reuniones de grupo casa, pero no quiere decir que no hay preguntas. Hay algunas preguntas que tienen un carácter muy, pero muy personal, que si quieren en el grupo pueden tomarse un rato para platicarlas en cualquier rato de la semana. O sea, que tengamos la libertad de no reunirnos no quiere decir que estamos obligados a no reunirnos. O sea, si se quieren reunir y quieren seguir platicando, qué bendición que lo hagan. Pero si algún hermano no va a estar en la ciudad o algo, pues sabemos que es una semana de esas en que en el año hay cierta libertad para poder movilizarse. Entonces, pero hay algunas preguntas, hermanos, son de carácter muy personal, pero hágaselas a usted mismo. Pregunta 1 dice, ¿tengo un compromiso con el Señor con mi ofrenda? ¿Es personal? Contéstesela. Pregúntese cuál es mi motivación para dar o cuál es mi razón de por qué no dar. ¿Tengo alguna duda en cuanto a la forma correcta de ofrendar? ¿Cómo resolveré este problema? Si tiene una duda, ¿cómo lo va a resolver?
Mi forma de dar muestra generosidad. Evalúese a usted mismo y hágase, ¿realmente muestra generosidad mi forma de dar? Dice, ¿la ofrenda es un privilegio o es una carga que no quiero llevar? Pregúnteselo, ¿es un privilegio para mí ofrendar o lo siento como una carga? ¿Mi ofrenda muestra amor al Señor? ¿O es como cuando pasamos por algún lugar y alguien está pidiendo y le damos por salir del paso? Son preguntas de carácter personal que necesitamos contestar y saben, el Señor nos va a dar victoria. Al final, la ofrenda es un regalo del Señor para que nosotros venzamos la raíz de todos los males. La raíz de todos los males es el amor al dinero y cuando nosotros ofrendamos con liberalidad, estamos ganándole la lucha a nuestro corazón que quiere retener. Recuerden, el corazón humano quiere retener y el Señor nos da esta herramienta de la ofrenda para que podamos ser desprendidos de las cosas materiales. Entonces, el Señor nos ha bendecido mucho. Él no tiene necesidad de nosotros, pero nos da la oportunidad de participar de su reino. Así que, hermanos, como les digo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto podemos hablar en privado. Por el momento vamos a orar y darle gracias al Señor y que el Señor nos guíe para que estemos libres en este tema y hagamos esto con gozo. Padre, damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia, Señor, por tu bondad, Señor, que no la podemos nosotros cuantificar, no podemos describir siquiera, Señor, lo grande de tu amor, lo grande de tu misericordia, y no podemos entender, Señor, la generosidad tuya, Señor. Aparte de habernos creado, de darnos vida, también diste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que muriera por nosotros, para que perdonara nuestros pecados, para darnos vida eterna. Y no solo eso, Señor, sino que nos has adoptado como tus hijos. Estás preparando moradas, Señor, allá en las mansiones celestiales para que habitemos eternamente contigo. Nos tienes preparado, Señor, un cuerpo incorruptible, Señor, no susceptible a ninguna degradación ni daño. Nos tienes preparados una eternidad con provisión eterna, llena de gozo, de deleite, Señor. Y todo eso tú nos lo has dado a nosotros, Señor. ¿Cómo nosotros podemos, Señor, mostrarte que también nosotros te amamos? ¿Cómo podemos mostrarte, Señor, nuestro deseo de imitarte a ti, Señor? Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros un corazón libre, Señor. Libre de la atadura, de la avaricia, de la codicia y del amor al dinero, Señor. Para que podamos darte con liberalidad. Damos gracias, Señor. Pedimos que nos guíes y nos bendigas, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.